Ya miramos, ya miramos cómo podrían calcular las condiciones iniciales en un determinado circuito. Recuerden que las condiciones iniciales requieren la condición inicial de carga tanto de un capacitor como de un inductor, así como la condición de la derivada, ¿verdad? Del capacitor o del inductor en el instante que nosotros lo estamos evaluando para poder determinar la forma completa de comportamiento de un determinado dispositivo de estos o de cualquier elemento que se busque en el circuito. A pesar de que hay que trabajar cada circuito, hay circuitos típicos que nosotros podemos visualizar, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, es el circuito RLC en serie. Miren. Circuito RLC en serie sin fuente. Al revisar nosotros el circuito RLC sin fuente, lo que estamos viendo es un circuito que es mantenido por las cargas que tienen almacenada tanto el inductor como el capacitor, ¿verdad? Y podemos tener un circuito RL de diferentes formas, ¿verdad? Aquí si nosotros ponemos cómo se miraría un circuito de RLC serie sin fuente, vamos a dibujar aquí. Miren, una resistencia, un inductor, un capacitor acá. Ahí tengo, muchachos, un circuito RLC que está en serie, ¿verdad? La resistencia, el inductor, el capacitor, y no tengo ninguna fuente. Con lo cual nosotros, muchachos, vamos a asumir de que o el inductor o el capacitor o ambos tienen carga. Una carga proveniente de otra condición. Siendo eso, entonces nosotros podíamos decir que el voltaje del capacitor en cero puede ser un valor V sub 0 y que la corriente del inductor en cero puede ser un valor I sub 0. Miren, esos son los valores, ¿verdad? Puede ser cualquiera de ellos o ambos. Ahora bien, este circuito, muchachos, es un circuito RLC, lo que significa que para trabajarlo yo puedo utilizar cualquiera de ambas, o el voltaje del capacitor o la corriente del inductor para trabajarlo como base. ¿Ustedes cuál utilizarían? El voltaje del capacitor. ¿Por qué? Perdón, a ver, si se puede hacer una malla, entonces estarían sumando corrientes. ¿Cómo sería? No, se estarían sumando voltajes. Voltaje, perdón. Sí, entonces así lo trabajaría con el voltaje del capacitor. Perfecto. ¿Alguien más tiene su opinión? Pueden trabajarlo con cualquiera, muchachos, tomando como base el voltaje del capacitor o tomando como base la corriente del inductor. Ahora, usted me dijo que va a tomar como base el voltaje del capacitor, ¿verdad? Pero que lo que le gustaría hacerlo por mallas. Uh-huh.
Perfecto. En una malla, ¿en qué quedan las ecuaciones? ¿Con voltajes o con corrientes? Con voltajes. Vamos a ver. Entonces, vamos a recorrer la malla y a esta la voy a llamar la corriente I. Siendo ese el caso, recuerden, de momento no estamos viendo ni antes de cero, ni después de cero, ni nada. Estamos estudiando a partir de cero y estamos planteando las ecuaciones, nada más. Entonces, primero voy a poner los valores así como lo plantea nuestro compañero. Vamos a ver. El voltaje del resistor más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor es igual a 0. Me imagino que aquí venía su planteamiento, ¿verdad? Sí. Ahora, así como están puesto, como está puesta esa fórmula, ¿la puedo resolver o necesito trabajarla de otra forma? Porque aquí lo que tengo son 3 valores: voltaje del resistor, voltaje del inductor, voltaje del capacitor. Recuerden que lo que estamos buscando es dejar una ecuación diferencial que podamos trabajar, ¿verdad? Entonces, en un planteamiento de mallas, ¿cuánto vale el voltaje del resistor? Y por, Casi no lo entendí. y por R. Y por R. Entonces, miren, vamos a poner R por I, ¿verdad? Lo mismo I por R. Y el voltaje del inductor. ¿Cuál es la ecuación del voltaje del inductor? L por la derivada de la corriente en cuanto al tiempo. Exactamente. L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Y el voltaje del capacitor? Miren que aquí la ecuación ya me está quedando con respecto a la corriente. Porque cuando uno trabaja con mallas, suma voltajes, pero la ecuación queda en base a corrientes. ¿Cómo definimos el voltaje de un capacitor? ¿Cuál es la fórmula? Uno sobre C la integral de T sub 0 a T de la corriente del capacitor con respecto a X, más la condición inicial. Perfecto. Importante, ¿verdad? Fíjense. Fíjense bien cómo la definió aquí. La definió de forma correcta. 1 sobre C por la integral de T sub 0 a T. Porque no sabemos cuál es el instante T sub 0 todavía, ¿verdad? Por la corriente que circula por el capacitor, que en este caso sabemos que es la corriente I que está circulando aquí por diferencial de T, más la condición inicial del capacitor. O sea que sería BC de T sub 0. Aquí ya sabemos que estamos evaluando en 0, ¿verdad? Y esto igual a 0. En realidad, muchachos, esa es la forma correcta de poner la fórmula. Como no, yo aquí ya les puse que BC de 0 es B sub 0, ya sé que el T sub 0 es 0. Pero vamos a ver si necesitamos. Esta fórmula es la fórmula con base en la corriente. Ahora, significa que la corriente a través de los 3 elementos es la misma porque el circuito está en serie. O sea que mi base puede ser la corriente del inductor. Porque la corriente del inductor no puede variar de forma instantánea. Y como es la misma para todos,
La corriente que pasa por el resistor es la misma corriente del inductor y la corriente que pasa por el capacitor es la misma corriente del inductor. Pero ahí todavía la ecuación la tengo íntegro diferencial. Y yo lo que necesito es una ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo convierto esa ecuación íntegro diferencial en diferencial? Están a un paso de hacer eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que harían? Básicamente, la pregunta sería, ¿cómo elimino esa integral de ahí? Derivando. Exactamente. Miren, muchachos, no se compliquen. Si ustedes quieren eliminar una integral, deriven. Si ustedes quieren eliminar una derivada, integren. Simple, así como lo aprendieron. En cálculo, ¿verdad? Nada del otro mundo. Entonces, por supuesto, tengo que derivar. Como mi variable es la i, los elementos son constantes. R, L y C son constantes. No voy a derivar los elementos. Lo que voy a derivar es la i. Si yo derivo esos con respecto al tiempo, ¿verdad? Y entonces sería R por, perdón, aquí me quedaría la derivada de i con respecto al tiempo de esta función sería R por la diferencial de i, miren, de t, con respecto al tiempo, más L por la diferencial doble de i de t con respecto a t al cuadrado, porque ya estaba derivado y lo volví a derivar. Más, si derivo esta, por supuesto, solo me quedaría 1 sobre c por i de t. En todas hay i, por eso puedo hacer la derivación de i. La siguiente es la derivación de una constante, que es la constante de tiempo. Ahí ¿cómo se llama? El voltaje acumulado en el capacitor. Pero es una constante. Y la derivada de una constante, muchachos, es igual a 0, ¿verdad? Entonces, miren, ahí está mi ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial con respecto a la corriente. Ahora, si yo la dejo en la forma canónica, esto quiere decir con el de mayor exponente primero y con el coeficiente igual a 1 sería la diferencial, 2 veces la diferencial de la corriente con respecto al tiempo, más, aquí tengo L, entonces esta L pasa dividiendo, aquí quedaría R sobre L, la diferencial de I de T con respecto al tiempo, más 1 sobre C, I de T es igual a 0. Miren. Y ya tengo la ecuación diferencial que yo andaba buscando. Inge no sería 1 sobre RC. O LC, perdón. LC, si me hace falta la. Okay, vamos a poner aquí para que quede cheque. La división. LC. Ahora, muchachos, recuerden que para resolver una ecuación diferencial de forma completa, necesito dos condiciones. ¿Verdad? La primera condición es la condición en el tiempo t sub 0 de la variable que ando buscando. Como mi variable es i de t, significa que necesito una i de 0. Ahora, como el circuito está en serie, es bien fácil saber la i de 0, porque la corriente es la misma para todos los elementos. Por lo tanto, i de t es igual a IL de t, ¿verdad? También podría poner que es igual a IC de t o igual a IR de t. Pero ¿cuál es la ventaja de ponerlo con respecto al inductor? Que el inductor no tiene variación instantánea de su corriente y
yo puedo saber entonces cuál es IL de 0. ¿Verdad? Significa que IT de 0, perdón, que en este caso 0 se convertiría en mi instante T sub 0 del que venimos hablando, ¿verdad? Y de 0 es igual a IL de 0. Y ya miramos originalmente cuánto vale. Vale I sub 0, ¿no? Ya lo habíamos descrito, que era la carga inicial que tenía el inductor. Recuerden, muchachos, no se vayan a limitar por el voltaje que tiene el capacitor. El capacitor tiene un voltaje inicial. En el capacitor, el voltaje no puede variar de forma instantánea, pero la corriente sí. Entonces, aunque el capacitor tiene un voltaje inicial que se llama V sub 0, la corriente a través de él puede ser cualquiera. En este caso, es I sub 0, la corriente de 0. Tenemos la ecuación diferencial y tenemos un valor de constante allá. Entonces, significa, muchachos, que necesitamos otro valor. Como la ecuación estoy trabajando en base a la corriente, ¿qué valor necesito? Recuerden que se necesitan dos condiciones iniciales. Lo vimos ayer y lo vimos antier. ¿Qué condiciones iniciales son las que pueden encontrar? Aparte del valor I de 0. Ya sabemos que mi tiempo T sub 0 es 0. Entonces, ¿qué otro valor necesito? Y prima en 0. Exactamente. Y prima en 0. O sea, la derivada de la corriente. Ya, sabemos que IL es la misma, entonces le voy a poner la derivada de la corriente en 0 más, ¿verdad? Ve con respecto a T. Si T es la variable, disculpen. Necesito ese valor. ¿Y de dónde lo puedo obtener, muchachos? Allí tienen planteada ya la ecuación para obtenerla. ¿Cuál ecuación sería? ¿Ya la visualizaron? De las ecuaciones que tienen en la pizarra ahorita, ¿qué ecuación les tiene exclusivamente la primera derivada de I con respecto a T? ¿Están viendo la pizarra, muchachos? Sí. Entonces, ¿qué ecuaciones tiene la primera derivada? Tengo esta y esta. Tengo 4 ecuaciones. ¿Qué ecuaciones tiene la primera derivada? La segunda le suelo felicitar. Esta, ¿verdad? Y es bien fácil, muchachos. Fíjense. BR más BL más BC. Si yo evalúo todo eso en el instante 0, porque aquí sí, recuerden que la derivada es en el instante 0 más, por lo tanto, tengo que ver mis ecuaciones en el instante 0 más. O sea que voy a poner BR en el instante 0 más BL en el instante 0 más BC en el instante 0 más. ¿Cuánto vale BR en el instante 0 más? Bueno, vale R por la corriente I en el instante 0 más.
Ya definimos que la corriente del inductor es igual a IL de T. Ahí está. Entonces yo puedo saber cuál es la corriente I en el instante cero más. Ya la conozco, vale I sub 0. Más, ¿dónde está L? Por la diferencial de la corriente en el instante cero más con respecto al tiempo. Recuerden que ando sacando la condición en cero más, por lo tanto la ecuación tiene que estar planteada en el instante cero más. Esta ecuación que está aquí es válida para todo tiempo, o sea, esta ecuación es válida para todo tiempo. Y todo tiempo incluye el instante cero más, es parte de todo tiempo. Entonces R más L de I cero más. Y aquí, muchachos, no necesito plantear esta ecuación, ¿ves? Porque en el instante cero más, esta integral no se ha comenzado a tomar, porque es el instante cero. Pero este sí vale, ¿ves? Porque es el instante cero. Entonces sería más el voltaje del capacitor en el instante cero más, miren, igual a cero. Ahora, viendo esa ecuación, ¿qué dato no conozco? Solo este, ¿verdad? Los demás los conozco. Tienen que aprender a hacer esos análisis, muchachos, y tienen que hacerlo más rápido. No pueden tardarse tanto, o es que definitivamente no me quieren contestar, ¿verdad? Cuando les hago una consulta. Entonces, DI de T de 0 con respecto a T es igual. I de 0 ya sabemos que vale I sub 0. Entonces, esta L que aquí está dividida, multiplicando, aquí pasa dividiendo, sería 1 sobre L por R por I sub 0, porque eso vale. Sería definitivamente aquí negativo todo esto, ¿verdad? Porque están al otro lado del igual. Menos. Miren, 1 sobre L, R por I sub 0, más BC de 0. ¿Y cuánto vale BC de 0? B sub 0. Y ahí tienen ya, miren. Como ya conozco esos valores, pues solo toca sustituir, ¿verdad? Ese es el análisis para las condiciones iniciales. Por eso, lo primero que vimos antes de analizar el circuito completo fue aprender a sacar condiciones iniciales. Y les repito, muchachos, aprender a sacar condiciones iniciales es de cada circuito. Cada circuito hay que trabajarlo. Ahora, aquí tengo un circuito RLC serie. Lo que significa que siempre que tenga un circuito RLC serie, me va a quedar este valor de la derivada de la corriente y aquel valor de la corriente de 0. Porque es un circuito RLC serie. Nuevamente, muchachos, consultas hasta aquí. No dije. Bueno. Como ya miramos qué valores nos queda, entonces vamos a borrar todo esto y vamos a poner solo lo que nos interesa, ¿verdad? Ya encontramos la condición de la derivada de la corriente. Y si fíjense bien, encuentro la derivada de la corriente porque la ecuación diferencial la tengo planteada en función a la corriente. La derivada de la corriente de 0 más con respecto al tiempo es igual a menos 1 sobre L por R por I sub 0 más B sub 0, que es BC de 0. Borrar acá. Ya tengo aparte ese dato. Y tengo que poner también
la ecuación diferencial. Me había quedado de A al cuadrado aquí de I de T con respecto a T cuadrado más R sobre L de I de T con respecto a T más 1 sobre LC por I de T. Esto igual a 0. Esa es la ecuación diferencial que habíamos encontrado. Ahora, muchachos, aquí viene la parte del trabajo. Hay que resolver esa ecuación diferencial de orden 2. Existen diferentes métodos para resolverla. Ustedes pueden escoger cualquier método. Dígame, ¿qué método escogerían para trabajar? Laplace. Laplace es definitivamente uno de mis métodos favoritos. Y de hecho, Laplace les va a dar la fórmula completa. ¿Todos aquí saben trabajar Laplace? Deberían, ¿verdad? Bueno, como nadie me contestó, asumo que o todos saben o nadie sabe. Sí lo vimos, ingeniero. ¿La vieron? Ecuaciones. Sí, en ecuaciones. Entonces, si ustedes trabajan esto por el método de Laplace, la forma de trabajar es bien simple, hacer la conversión en transformada de Laplace. ¿Me pueden dar la fórmula? Si yo transformo esto, le saco la laplaciana a esto que está aquí. Sería S cuadrado por I de T. No, por I de S sería Por I ya, de S, porque él la perdón. convirtió. Ajá. Menos I de 0 por S. Menos I de 0 por S, exactamente. Menos I prima de 0. Bueno, aquí puse mal I de 0, la puse como función de Laplace y realmente no es Laplace, es de tiempo, ¿verdad? Menos I0 por S, menos I prima, ¿verdad? Sí. O sea, la derivada de I prima en 0 más aquí en todo caso, ¿verdad? Ajá. Más RL por S por I de S. Sí. Vamos aquí, me comí la S. Se abrirían corchetes ahí, creo, como para englobar el siguiente término también. ¿Cuál es el siguiente término? Menos I de 0. Entonces sería menos I de 0. Después, Más 1 sobre LC por I de S. miren muchachos, ahí está cabal. ¿Todos están de acuerdo en que así es la solución? Entonces, si hacemos eso, por supuesto me quedaría I de S sacando como factor común I de S, porque aquí tengo I de S, aquí tengo I de S y ahí tengo I de S, me quedaría S al cuadrado más
R sobre LS más 1 sobre LC. Saqué de factor común I de S. Miren, y esto, que son los que llamamos las condiciones iniciales, las puedo pasar al otro lado del igual. O sea que sería, es igual. Aquí tengo I sub 0, I de 0 por S. I de 0 sabemos que es I sub 0. Entonces sería S por I sub 0, o sea, por un valor ahí, ¿verdad? Menos la derivada que está acá, ¿verdad? O sea que sería al otro lado, sería más. Y ya sabemos cuánto vale la condición ahí, ¿verdad? Vale menos 1 sobre L. R por I sub 0 más B sub 0. Y aquí, pues tengo esta condición, R sobre L por I sub 0. O sea, como aquí está menos, al otro lado pasaría más, sería más R sobre L por I sub 0. Miren. Todo esto que está aquí, vamos a ver si nos... I sub 0 es un valor constante, esto es un número y esto es un número. Todo nos va a quedar ahí un número. Pero la parte clave viene dada aquí. ¿Por qué viene dada aquí? Porque I de S va a ser igual a un valor que nos quede aquí sobre S al cuadrado más R sobre LS más 1 sobre LC. Lo que nos quede arriba va a ser parte determinante en cuando encontremos I de T, porque son las que nos dan los constantes. ¿Verdad? Pero aquí abajo estamos encontrando las condiciones de la que nos da la función de T. Miren, significa que la solución de este polinomio es lo que nos va a determinar la forma de la respuesta. Arriba nos va a quedar, ya vimos, un polinomio de orden 1. S por una constante más una constante. Polinomio de orden 1. Cuando lo hagamos por fracciones parciales, simple y sencillamente nos va a dar valor para la constante. Pero la forma de la respuesta viene determinada por esto que está aquí abajo. Y lo vamos a resolver todo. Esta es una forma de verlo. Es una forma de trabajar. ¿Están de acuerdo en esta forma? ¿Lo recuerdan? Sí, ¿verdad? Sí. Exactamente. Estén pendientes de esto porque lo vamos a utilizar. Vamos a ver otra forma que lo pueden solucionar. Y vamos a llegar a lo mismo, fíjense bien. Perdón, esa ecuación no la tenía que borrar. La voy a volver a copiar. Bien, vamos a ver esto. Entonces, muchachos, si nosotros la vemos y decimos, bueno, la solución, como aquí está igualada a 0, no está igualada a ningún otro valor, entonces solo tenemos la solución homogénea. Por lo tanto, la solución homogénea I de T va a ser una función que va a tener una constante A, que es la que miramos en el otro lado, que nos va a quedar E a la menos T sobre tau. Esa es la solución, ¿verdad?
al tener una función homogénea así. ¿Están de acuerdo ustedes? Que esa es la posible solución. Ahora, yo esa solución también la puedo poner de otra forma. Como es la solución homogénea, en vez de poner E a la menos T sobre tau, puedo ponerla en una forma más general, más genérica, y lo pongo AE a la ST, miren. Y ya van a ver ustedes que nos va a dar exactamente la misma forma. Si yo sustituyo, si yo sé que esa es la respuesta, puedo sustituir la respuesta aquí y poner la segunda derivada de AE a la ST más R sobre L por la primera derivada de AE a la ST, miren, más 1 sobre LC por AE a la ST igual a 0. Esta es otra forma de trabajar. Cualquiera de las dos me va a servir. Lo que quiero es que se fijen que se llega a lo mismo. Si yo derivo esto, ¿cuál es la segunda derivada de AE a la ST? La primera derivada es SAE a la ST. La segunda derivada es S al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería, si yo derivo, sería AS al cuadrado E a la ST, y a esta le saco la primera derivada, sería más R sobre L A, perdón, me falta una S acá. S, y eso lo pueden hacer ustedes también, muchachos. SE a la ST, sacar la derivada, más esta primera función que está aquí. 1 sobre LC, AE a la ST, eso igual a 0. Miren, es otra forma de trabajarlo. Si yo saco de factor común AE a la ST, cuando se acabe el enlace se vuelven a meter, muchachos. Entonces, ¿qué me queda? Me queda S al cuadrado más R sobre LS